¿Cómo están? Aquí saludándoles con gran placer esta tarde otra vez con ustedes. Mucho gusto de verles. José Bonilla, bienvenido. Gracias, estamos entrando ahí ya con algunos de ustedes en donde quiera que se encuentren. A ver si me identifican por dónde andan, ¿no? Sería muy bueno. Mari del Pozo, Laura Aguilar, gracias Gerardo Ponce. Hola Connie, ¿cómo estás Connie? Beatriz Urquiza. Lau, mucho gusto de verte. Arturo Zarco, desde Toluca. Díganme en dónde están, ¿no? Ahora me hablan de Toluca. Vicente, Claudia, díganme dónde están. Mine Morán, ¿dónde andan? Ah, mira, por ejemplo, Miet Estrada desde Chihuahua. Gabriela Falco, hola, salúdame. Saludos, díganme dónde andan. Narciso Flores, Bush. Woodlands, Eduardo Hinojosa, te saludo con cariño. Tulsa, Claudia Castilla, bueno, pues todos, Marta Angélica Loza está viendo este programa, también saludos desde El Infectado Veracruz, saludos desde Monterrey, Irene Serna, Fabiola, está bien, te veo, mucho gusto escucharte siempre. Adriana Soto, gracias. Woodlands, Arturo Gutiérrez. ¿Qué pasa, momia? ¿Cómo estás? Bueno, los saludo a todos con mucho cariño. El Arturo Gutiérrez es muy querido. Bueno, saludos desde San Luis Potosí. Guadalajara, Marcela. Fíjate, Dallas, Texas. Qué extraordinaria es la comunicación, ¿verdad? Irma está viendo. Ciudad de México, Edgar Carrasco. Ciudad de México, Regina Barragán. Austin, Texas, Pedro Luna. Está en este video Jaime Domínguez. Carlos Giovanni desde la Ciudad del México. College Station, ¿es donde es? Saludos María Luisa Ronquillo. Saludos desde la Riviera Maya. Desde Monterrey, Ana Luisa Sánchez. Ángel Pulido. Bueno, vamos a entrarles si les parece a todos ustedes al terreno de la información. ¿No se escucha bien? Ah, sí se escucha bien, ¿no? A ver. A ver, si quieren me pongo así para estar más en sintonía con ustedes. A ver, así ya se escucha mejor. Bueno, espero que así sea. Hola, Pedro, saludos desde Tijuana, desde San Diego, desde Guadalajara. Saludos desde Tequisquiapan, en Querétaro, desde Arabia Saudita. Pues, ¿qué hora es? Joy de la está viendo este video. Joy, gracias. Hola. Bebeshita, Roberta. Sí se escucha. Bueno. Vamos a entrar al terreno de la información. Estoy titulando este video que no nos deja el COVID. Hoy habló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y solicitó a los gobernadores de la CONAGO acelerar la reconversión hospitalaria porque hay lugares en los que el problema hospitalario está muy grave. Colima, gravísimo. Hoy, más adelante les voy a informar, el gobernador de Colima no tiene dinero para pagar la nómina de sus empleados en el gobierno del estado. Están quebrados, no tienen un clavo. Guerrero tiene un esquema de saturación tremendo. Tremendo. 97% de ocupación hospitalaria. Esto colapsado el sistema hospitalario. Dice que la Federación ya está realizando reconversiones en hospitales del Seguro Social y también del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Defensa y también de Marina. No dicen cómo. El hecho es que explica que hay 49% de ocupación nacional en camas
y 40% en camas con ventilador. Yo tengo otros datos. Es lo que dice él. Sobre el regreso a clases presenciales, el señor López-Gatell anunció que aún cuando haya semáforo epidemiológico en rojo, es de prioritaria y de esencial necesidad el que regresemos a los niños a la escuela. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aunque tengamos el semáforo rojo, dice López-Gatell. Yo esto sí no lo puedo justificar. Yo creo que todos sabemos que tenemos que regresar a los niños, a los jóvenes, a las escuelas. El confinamiento les ha traído, en primer lugar, una mala calidad educativa, porque a distancia, por más que le hagamos, nomás no. Digo, yo he visto a mis nietos que están en clases y por otro lado están con el celular y están hablando con los cuates y cuando lo que sea, cortan la cámara o le cortan el micrófono. No es lo mismo, claro que no es lo mismo una clase presencial que una clase a distancia. Ah, sí, pero ¿cómo le vas a hacer para que las clases sean presenciales sin que haya o minimizando los riesgos? Porque las cifras ya me están hablando de otra vez un aumento en el número de contagios. Estamos enfermándonos incluso ya hasta los vacunados, como bien aquí tú lo apuntas. Saludos, Minatitlán. Fíjense, dice que la variante Delta, es que habla tan raro el señor. A ver si, yo estoy seguro que entre la comunidad que me está viendo, en este momento tiene que haber una comunidad científica. Yo estoy seguro que algunos de ustedes le hacen a la ciencia. Dice el señor López-Gatell, acerca de la variante Delta, hay una evidencia científica indirecta. ¿Qué jalada es esa de una evidencia científica indirecta que puede tener mayor capacidad de transmisión, pero eso no quiere decir que sea más maligna? No hay datos para que pensemos que sea más maligna. Lo que sí ha aumentado es el número de muertes, pero aparte, y el número de contagios, pero aparte de todo, el señor López-Gatell no desaprovecha la oportunidad para echarle de cohetes a la prensa. Es muy importante tenerlo claro. Lo que sí existe evidencia, aunque no es muy robusta y que es consistente, es sobre la transmisibilidad. Pero transmitirse no quiere decir que cause más daño. De la prensa dice, no solamente la prensa está equivocada, y me refiero a la prensa mexicana, sino que deliberadamente la prensa distorsionó la información sobre la variante Delta. Bueno, yo no sé otros medios de comunicación. Yo puedo responder por lo que somos nosotros. Hemos reproducido la información generada por gobiernos y por organizaciones de salud a nivel panamericano, a nivel mundial, a nivel nacional, y desafortunadamente, señor López-Gatell, los datos que usted nos da y el análisis que usted arroja sobre el coronavirus y la variante Delta son diferentes a los que está dando a conocer el mundo. Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, asegura que el regreso presencial a las aulas es impostergable. Sí, Olga, lo es. Pero ¿cómo se le va a hacer para que se evite en la medida de lo posible un mayor contagio? Porque los números están hablando. Delfina Gómez es la secretaria de Educación, informa que mantiene un diálogo permanente con representantes sindicales de todo el país para garantizar un regreso seguro a las escuelas el próximo 30 de agosto. Dice que el retorno presencial atiende a la necesidad de alumnos de tener un espacio amigable, sí, propicio para socializar, esas son las escuelas, así como un cobijo para reducir el estrés
y la posible violencia intrafamiliar que se pudo haber vivido con el confinamiento. Todo eso lo entendemos. Ahora, si está el semáforo en rojo, me pregunto, y entonces, pues, ¿por qué no le hicimos así desde un principio? Lo que tendríamos que estar hablando en este momento, en lugar de sí hay que regresar a la escuela porque es mandatorio, tendríamos que ver cómo se está haciendo una estrategia para que haya una mayor vacunación en el país y para que haya dinero invertido en hospitales, su acondicionamiento, en el personal médico y de asistencia, en los insumos para los hospitales y en las medidas de protección de todo tipo de establecimiento, empezando por las escuelas y los centros de reunión masiva. Sí, yo sé que la educación a distancia pues tiene mucho que ver con los padres que estén supervisando a los hijos y eso me parece muy bien, pero hay muchos padres que trabajan y al estar trabajando no pueden estar supervisando a los hijos constantemente. Yo sí pienso igual que tú, Paulina Woodrow, que la salud es primero, pero también creo que las autoridades tendrían que dar mayores garantías para que hubiera un regreso a clases presencial seguro. Fíjense, la Secretaría de Salud reportó 21,569 casos más de COVID en México. Ya en este momento andamos en 2,922,663 casos reportados. Es el más alto registro de contagios desde el 22 de enero. Estamos en 5 de agosto. Desde el 22 de enero no había tantos contagios en México. 618 muertes más en 24 horas, para un total de casi, vamos a llegar al 250,000 de lo reportado oficialmente. 243,165 muertos en México. Ahora, esa es la enfermedad. Ahora, una consecuencia de la pandemia es la economía. Ahí les van datos. Entre el 2018 y el 2020, el número de pobres en México aumentó en casi 4 millones de personas, 3,800,000. Es decir, gente que estaba en la clase media y bajó a la pobreza. Esto es un reporte del Coneval. Dice que del 41,9% de la población en pobreza, se pasó al 43,9% de la población, es decir, un incremento que va, la pobreza, no pobreza extrema, sino pobreza, estaba entre 51,900,000 y pasa a 55,700,000 en un periodo de 2 años. De ese total, la pobreza moderada se incrementó pasando de 43,200,000 personas en pobreza moderada, no extrema, a 44,900,000 personas en pobreza moderada. La pobreza extrema creció hasta el 8,5%, pasando de 8 millones, esta es pobreza extrema, de 8,700,000 a 10,800,000 habitantes. Las cifras indican por primera vez desde el 2013 que se revirtió la tendencia hacia una recuperación del nivel de las familias que se estaba registrando de manera constante desde el 2013. Llegó el 2018 y la pobreza empezó a aumentar de manera alarmante, disparándose del 16,2%
al 28.2% la carencia de salud, que es un grado de pobreza. O sea, de cada 100 personas, 16.2 no tenían acceso a la salud y ahora no lo tiene el 28.2% de la población. Ahora, hay que decir que hay un porcentaje de la población que se sale de ese 28.2% que sí lo tiene, pero que al mismo tiempo no lo hay. Podría tener en teoría un acceso a la salud, pero no hay medicinas, lo que ya sabemos todos. No eres epidemiólogo, cállate. Bueno, pues entonces yo podría pensar que aquí en lugar de este espacio que lo haga yo, pues que lo haga un epidemiólogo. Con eso ya tenemos todo. O sea, soy un comunicador, por Dios. Y los comunicadores responsables nos tenemos que informar de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Y yo, por supuesto que no soy. Ay, qué simpático. Ay, ay, ay. Bueno, en fin, me voy a callar. Ya no voy a hablar de estas cosas. Y tampoco puedo hablar de la pobreza porque pues tampoco soy un hombre que lleva estadísticas de los niveles y los deciles de ingreso en el país. Bueno, por supuesto, pero pues tenemos que informar. Ni modo, vamos a tener que aguantar hasta este tipo de observaciones. Fíjense que dentro de la pobreza, hablamos de la pobreza extrema, de la pobreza expresada en falta de insumos para la salud. Hay otros, ¿no? Hay gente que está teniendo problemas para comprar comida, familias, o familias que están usando crédito para comprar comida. Esto se da. Fíjense que hay estados de la República que no tienen lana. Por ejemplo, el gobernador de Colima, que es Ignacio Peralta, lleva 2 días insistiendo en que no tiene dinero para pagar la nómina de los empleados, dijo hoy que se reunió con Olga Sánchez Cordero para tratar de encontrar alguna vía que le dé acceso a tener dinero para poder hacer funcionar al estado de Colima. No hay dinero. Dice el gobernador Peralta en Twitter que está analizando todas las alternativas para cumplir el pago de la nómina y que seguirá tocando puertas. Este puede ser el prólogo de una quiebra. Hay que tener mucho cuidado. Hoy hablé y seguiremos el caso de Colima, por supuesto. Hoy platiqué con el presidente de la Coparmex. Sí, pues sí. Eres todólogo, Pedrín, me dicen. No, pues también podría yo nada más leer el script y ya, ¿no? Pero yo creo que una de las acciones más hermosas de la comunicación es pensar. Ah, ya, ok. Que se lo estaba diciendo alguien del... No era para ti lo de epidemiólogo. Ah, ok, bueno. Desde Bucerías, uy, tiene un rato, desde que estaba en campaña no fui a Bucerías. Bueno, saludos a Lupita Bayardi con mucho cariño. Bueno, hoy hablé con el presidente de la Coparmex y que es José Medina Mora, que es un tipazo. Y me dijo José Medina Mora que la estrategia utilizada por el presidente de la República para controlar el precio del gas LP es un error, que sí es verdad que se produce escasez, se provoca escasez, también mercado negro, y en lugar de que haya una mayor competencia para que los precios compitan en función de una
relación de oferta y demanda con un libre mercado, se está cometiendo un error que José Medina Mora y un servidor vivimos hace muchos años cuando en México se presentó por parte del gobierno un proceso de control de precios que llevó a una inflación de 3 dígitos y acabó derivando en la eliminación de 3 ceros de la moneda. Ya lo vivimos. Y este tipo de errores no se puede seguir cometiendo en México. Yo le pido al presidente López Obrador que rectifique. Andrés Manuel, tú estabas cuando pasó eso en México. Cuando salieron las tarjetas de crédito que decían valid only in Mexico. Cuando hubo un control de cambios. Cuando hubo un corralito en el peso mexicano con respecto del dólar. Tú estuviste ahí. A lo mejor andabas quemando pozos y cosas, pero pasó esto en México. Y la pasamos panda. La Coparmex pidió al gobierno federal rectificar, insisto, argumentando que la medida provocará que las empresas salgan del mercado, haya desabasto, haya mercado negro, como les digo. Dice que una solución a la problemática es fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación de gas, reiterando que el mercado necesita certeza basada en precios estables y productos que estén en rangos internacionales, en términos de precio. Otra vez se involucra a la Guardia Nacional con el gas LP. Y en la zona metropolitana, el Valle de México, elementos de la Guardia Nacional resguardaron instalaciones de varias empresas, según informan algunas de las corporaciones. Comisionistas y repartidores dijeron que las fuerzas de seguridad llegaron desde la tarde-noche del jueves, pese a que diversos puntos tuvieron reactivación del servicio de abasto luego de 2 días de paro. Dijo López Obrador, si es necesario, voy a meter a la Guardia Nacional a que reparte el gas. Presidente, neta, no te metas en estas cosas porque nos va a ir peor. Otro dato económico, no les digo uno, hay otro de Vitol, pero pues realmente está medio complicado, pero Vitol es una empresa que le suministra algunos servicios a petróleos mexicanos y que la están acusando de que en algún momento, haciendo un trabajo en México, hubo un proceso de defraudación fiscal. Vitol argumenta, Vitol es una empresa con base en Ginebra, en Suiza. Dice que no se cometió ningún delito y que estas acusaciones se remontan a un par de años y que están relacionadas con importaciones clasificadas por otra empresa con la que trabajó, pero que no son ellos. Ya saben ustedes que en el SAT avientan petardos y luego no saben ni para dónde. Bueno, y el último dato que les doy así a nivel económico es que las exportaciones de México, y es bueno, a los Estados Unidos aumentaron 29.5% anual en los primeros 6 meses del 2021. Bueno, ¿qué dice? Dice, un comunicador que se puede dar el lujo de vivir en Estados Unidos, entonces eres un comunicador que alguien lo financia, ¿verdad, perris? Sí, me financian, Oscar. Me financio yo. Después de que he buscado financiamiento, luego de 47 años de trabajar financiándome, levantándome desde las 4 de la mañana, mi querido amigo. Entonces, pues sí me financio. Me cuesta mucho trabajo financiarme, pero me costó mucho más trabajo hacer para que hoy me pueda financiar. Y lo digo sin ningún tipo de problema. No solamente me financio yo,
también financió a mi equipo de trabajo y también financió a todo lo que se mueve alrededor de mí. Y voy a financiarme hasta que el cuerpo aguante. Asuntos de carácter ya más político. Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los magistrados que depusieron, o sea, que le quitaron esa posición a José Luis Vargas, anterior presidente del tribunal. Hay un problema que es materia de litis, es materia de litigio, pero de todas maneras, el que Arturo Saldívar haya recibido al presidente designado por los otros magistrados del Tribunal Electoral y a los magistrados que hicieron el movimiento es el indicativo de que de alguna manera esto va a salir adelante con este cambio que se propone. Saldívar, con el Consejo de la Judicatura Federal y los magistrados electorales coincidieron en que hay que conciliar como una vía para atender la coyuntura por la que atraviesa el Tribunal Electoral. Entonces, se ve, se siente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó la salida de José Luis Vargas. Ojalá y José Luis Vargas no haga mucho ruido, por un lado, y también ojalá, y el presidente y sus huestes morenistas no sigan atacando a las instituciones electorales. Pero esto parece que no es así, porque van a oír ustedes hablar mucho de este cuate, Ignacio Mier. ¿Quién es este señor? El señor es el coordinador de Morena en el Poder Legislativo, urgió a los magistrados del Tribunal Electoral a que resuelvan los asuntos pendientes de la elección del 6 de junio y renuncien, si realmente les importa México, renuncien. Consideró que se debe de hacer una reforma electoral y una reforma al tribunal. O sea, esta es la primera llamada de lo que va a ser un ataque consistente de Andrés Manuel López Obrador a las instituciones electorales. Se van a ir sobre el INE y se van a ir sobre el Tribunal Electoral. ¿Con qué idea? Pues se ve que la estrategia es pegarle al Instituto Electoral. Y dice Ignacio Mier, ninguno se salva de los que están en el tribunal, ninguno de ellos podría arrojar la primera piedra. Es una imposición la que se está viviendo, es una verdadera crisis institucional la que tiene el tribunal. Yo pensaría exactamente al revés. Si sacaron a José Luis Vargas, es porque los otros magistrados en el colegiado del Tribunal Electoral tuvieron la sensatez de no reconocer a un presidente del Tribunal Electoral que es un pillo y actuaron en consecuencia. La crisis, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la traes tú en la cabeza y la trae Morena, porque la están empezando a vivir. López Obrador ya había declarado que había en el Tribunal Electoral una lamentable descomposición y dice, ese tribunal a mí me da vergüenza. Asunto lamentable que da vergüenza. Deberían de renunciar todos por dignidad y por respeto a los ciudadanos, dice el presidente López Obrador. Y también, eso es al tribunal, dice, y también es el colmo que el Instituto Nacional Electoral quiere impedir
la revocación de mandato. Entonces, aquí el presidente está atacando por la vía de sus títeres. ¿Ya tienes el libro? Ay, aquí traigo más. Bueno, hoy te los enseño. Por la vía, digamos, de la presidencia de la República y de sus títeres, lo que están haciendo es buscar cómo desestabilizar. O sea, el objetivo es clarísimo. De aquí al 2024, el objetivo tendrá que ser para López Obrador acabar con el Instituto Nacional Electoral. Lo veo claramente. Hoy se hicieron presentes María Lezama y Raúl Reyes. ¿Quiénes son? Pues son los papás del chavo que supuestamente fuera violado y agredido sexualmente por Saúl Huerta, este diputado federal por Puebla, de Morena. Dijeron que esperan que la Cámara de Diputados no sea indolente y le quite el fuero a este señor para que sea juzgado. Se espera que el lunes próximo la Comisión Permanente del Congreso vote un periodo extraordinario de sesiones para discutir el desafuero de Huerta, el desafuero de Mauricio Toledo, es un diputado del PT, que es un ratero, y de Uriel Carmona, que es el fiscal de Morelos, que también, pues, entre otras, es gente de Graco Ramírez, que no sé si se acuerdan, de triste memoria. Otro, hijo, es que estamos rodeados. Presidentes municipales de Ensenada, cercanos a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, encabezados por el presidente municipal Armando Ayala, ediles, más consejeros en el consejo de la alcaldía, y también por el presidente municipal Armando Ayala, madrugaron al cabildo local para aprobar la municipalización del agua impulsada por el gobernador. Regidores del ayuntamiento de Ensenada votaron bajo amenaza a sus familias y a sus negocios para la municipalización del agua como una iniciativa que echó a andar el señor Jaime Bonilla. Este señor Jaime Bonilla es un gángster y es el gobernador de Baja California. Ya le queda poco, pero está intentando hacer todo lo que puede para ejercer todo su poder, gracias, para ejercer todo su poder en lo que deja a Tito Ruiz en la Fiscalía General del Estado para seguirlo protegiendo y protegiendo de todas. A ver, Enrique Morales, déjame. Ahí está. A ver, ya no existes, Enrique Morales. Está padre, ¿no? Pues, ¿qué más les puedo decir? Les cuento una historia de horror para no diluirme en otras cosas que ya no tienen mucha importancia. Pero les voy a contar una de horror. Saludos desde Minneapolis. Gracias, Claudio Orozco. Gracias. El Banco Central de Venezuela, les voy a hablar de Venezuela, anunció la tercera reconversión monetaria en poco más de una década, lo que va a implicar para el bolívar, le van a quitar seis ceros
a la moneda, golpeada por una inflación de más de 1,000,000%. ¿Y saben ustedes cómo opera la economía venezolana? Con el dólar del imperialismo yanqui. Así es como opera. Esto que está pasando en Venezuela, esta reconversión va a entrar en funciones el 1 de octubre. Esto que está pasando en Venezuela es apocalíptico. No lo puedo pensar de otra manera, es apocalíptico. La sociedad venezolana, cuando se empezó a cocinar en este nuevo modelo del bolivarianismo y de la izquierda del siglo XXI con el Foro de Sao Paulo, no llegaron a pensar hasta dónde llegaría su economía, su forma de vivir, o yo diría, de sobrevivir. El bolívar, hoy su peso está en función de lo que pesa, no en función de lo que vale o representa en valor. La economía de Venezuela está diezmada, las nacionalizaciones acabaron con la confianza del sector privado que se ahuyentó, así como se está ahuyentando el sector privado en México, que está sacando dinero impresionantemente de la economía mexicana. Está succionando una enorme cantidad de dinero para Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Suiza, hasta ahí. Así se fue el dinero también en Venezuela. Y así se está yendo en México. Ya en México ya tuvimos la experiencia de quitarle 3 ceros a la moneda. Pero este desgaste de Venezuela es un extremo al que, si sigue este gas bienestar y gasolina bienestar y tortilla bienestar y huevo bienestar, y vamos a acabar como en Venezuela. En este momento lo estoy diciendo y habrá mucha gente que se ría. Observemos cómo está el sistema de salud, los números que les acabo de dar de la pobreza, cómo está la parálisis económica de México, cómo está el ambiente para hacer negocios en el país. Hemos bajado 30 lugares, 30 en ambiente para hacer negocios. ¿Cómo está el nivel de inversión extranjera directa en el sector real? ¿Cuántos capitales golondrinos especulando con papel mexicano se han ido? ¿Qué ha pasado con el papel de petróleos mexicanos? ¿Cómo está en este momento el nivel de consumo de las familias en México y de ingreso de las familias en México? Jesús Díez, Venezuela era una joya en América Latina. Ahora véanlo, cómo está. Y nada más decirles que si sigue así este proceso en Venezuela, yo ya no veo lejana una guerra civil. Es insoportable la vida en Venezuela. Ya comenzó a ser como Venezuela, este gobierno narcocomunista, pues sí. Ojalá, bueno, pues sí, no hay medicamentos en el seguro, no hay medicamentos en el ISSSTE, las promesas van y vienen, los pretextos
van y vienen, los pretextos. Un hombre que está al frente de un país, nunca, óiganmelo bien, nunca de su boca puede salir un pretexto. Pretexto es una justificación ante un resultado no obtenido. Esa es una justificación. Las justificaciones en el gobierno no valen, no cuentan. O das o no da resultado. Y es mucho más sensato para un gobierno decir, aquí no he podido, que decir, esto es culpa de Calderón o de Peña Nieto, que me callen los... No, un gobernante asume, conoce, reconoce, estudia, ejecuta y logra resultados. Y un buen gobernante, más que resolver problemas, los evita, porque es lo más valioso. Un gobernante que resuelve problemas está bien. Un gobernante que evita problemas es excelso. Porque es como cuando tú eres un padre de familia y la estás pasando panda, pero tus hijos no tienen por qué sentirlo. Le evitas a tus hijos el sufrimiento de la carga que tú estás trayendo, por lo que sea, en tu proceso familiar. Y en Bolivia, y en Venezuela, y en Cuba, y en Argentina, y en México, constantemente se recurre a la justificación. Un presidente no justifica nada. Bueno, esta es una, nada más para que nos demos un colorete de cómo está la jugada de la energía en el siglo XXI. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar una orden ejecutiva para que para finales de la década, estamos en el 2021, ¿no? Para el 2030, la mitad de todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos puedan conducirse con 0 emisiones contaminantes. La mitad de todos los vehículos en los Estados Unidos. Esto me recordó cuando dijo Kennedy, para el final de la década llegaremos a la luna. Aquí dice Biden, para el final de la década, la mitad de los vehículos en los Estados Unidos no van a contaminar. Fabricantes de automóviles respondieron que este es un objetivo ambicioso que solo se puede lograr con una mayor inversión del gobierno en estaciones de carga energética y de otros tipos de infraestructura. Fíjate nada. Tendríamos que estar, miren, es otro principio de un gobierno. Gracias por ese. Otro principio de un gobierno. Un gobierno que no piensa en los próximos 30 años no es un gobierno que valga la pena. Shisenko Mex. ¿Qué dices? Porque no me dio curiosidad. ¿Qué dice de ver más? Ah, bueno. Sí, gracias por ese, Shisenko. Gracias por ese deseo. Un gobierno que no ve hoy para los próximos, por lo menos 3 décadas, en educación, en infraestructura, en bienestar, en desarrollo, en inversión, en Producto Interno Bruto,
en soberanía monetaria, en gobernanza, en gobernabilidad, en ejercicio de Estado de Derecho, en justicia, en ciencia, en tecnología, en investigación, a los siguientes 30 años y que encabecen proyectos que muevan la creatividad y la imaginación. ¿Saben cómo me encantó cuando Richard Branson toma su cohete y se va a 87 kilómetros de la atmósfera? Luego llega el señor Jeff Bezos y se va a 118 kilómetros. Y el día de mañana Elon Musk, a ver qué se le ocurre, pero también lo va a hacer. Y se hace porque el país lo propicia. ¿Y quién propicia el desarrollo y la creatividad en un país? Sus dirigentes. Y por eso tiene que haber esquemas. Y en lugar de estar viendo como hormiguitas lo que está pasando en México, tendríamos que estar proyectándonos en nuevas tecnologías, en nueva energía, en formas de educación muchísimo más profundas, en investigación, en ciencia, en desarrollo tecnológico, en arte, en bienestar de la gente, calidad de vida de las personas, en ejercicio estricto del Estado de Derecho, en cumplimiento con la justicia, en salud, en todo. Y estamos metidos aquí en las mañaneras. Aló, presidente. Aló, presidente. Es lo que estamos viendo. Todos los días. No solamente que quiere que se apruebe todo lo de AMLO. Pues sí, así es como están las cosas. Rápido y sin quejas, ¿no? Pues sí, así es como estamos. ¿Por qué se meten con mi cabeza? Si tengo cabeza de rodilla, es, es porque se me cayó el pelo. Pues sí. Y les digo una cosa, me siento bien sin pelo. Bueno, saludos, José Couto, José Aguilar, que se vaya AMLO a su rancho. Ahí, siempre estaremos contigo, estimado, pero estamos en el mismo barco. Esto me lo dice Mario Rocha. Gracias, Mario. Gobierno miope, sí. Ño pendejo. Perdón. Pues sí, ignora a tus haters, sí. ¿Ya viste que los bots son personas de Sudamérica? Sí. Sí, hay un cuate que se llama Epigmenio Ibarra. Si quieren, con esto termino. Yo conocí a Epigmenio porque trabajó para el esquema noticioso en el que yo estaba trabajando. Yo estaba coordinando las noticias del Canal 13 hace muchos años. Y Epigmenio era reportero, corresponsal. Era un guerrillero. Es un guerrillero. Tiene alma de guerrillero. Y es una estratega de López Obrador. Pero ha costado muchísimo dinero. Ahora, el Pigmeo Ibarra emplea estrategias de guerra. Ataca como soldado. Es frío, puede ser cruel, implacable. Es un hombre peligroso. Ese es el hombre de la estrategia mediática de López Obrador.
es una persona poco confiable, ambiciosa, difícil, taimada, al servicio del socialismo. No es mexicano, es un señor que llegó a México a hacer prensa de aventura. Es esquivo y muy complicado. Y está al servicio del presidente de la República. Él es el cerebro, ahora ya se siente profeta, ¿no? Pero es el cerebro de la estrategia mediática del presidente López Obrador. Y es un hombre que hay que tenerlo siempre observado, porque es muy traicionero. ¿Es mexicano? No, es guatemalteco, Epigmenio. Bueno, sí, es guatemalteco. Y es un bicho malo, ¿eh? Epigmenio Ibarra es un bicho malo, malo, malo. Tú eres más peligroso con el hocico que tienes infeliz. Víctor Zavala, te quiero por favor suplicar, de la manera más atenta, que cuando escribas hocico le pongas una H al principio. Yo sé que la H es muda y de hecho hace mucho tiempo que he tenido el conflicto de por qué a veces la H es muda. Yo estoy seguro que ese conflicto no lo has tenido tú. Tan es así que escribes hocico sin H. Pero me voy a poner de hinojos, que tampoco suena, para que me hagas el favor de hincarte, que tampoco suena, ante la H que le falta a hocico para que entonces estemos en la misma vibración educativa. Gracias. Gracias por la atingencia de tu comentario. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. Yo creo que ya les quité bastante tiempo. Les invito para que así es como se contesta a gente ignorante. Víctor Zavala, pobre Chairo. No, yo que más quisiera que todos tuviéramos una mínima educación, ¿no? El mundo sería otro. Eh, Coco dice, la mala ortografía es como el mal aliento. Sí les entiendes, pero apestan. Bueno, pero gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todos. Yo estoy seguro que ya siempre va a escribir hocico con... No, ya que se lo va a olvidar. Ay, Dios santo. Bueno, ¿qué más? A ver si no hay nada nuevo. Les mando un abrazo a todos. Shisenko, a ti en lo personal te mando un abrazo con mucho cariño. Bueno, Efraín Acosta, viendo. Ya les voy a contar luego, cómo está lo del espionaje que me están practicando. Está bastante complicado, ¿no? Porque sí se los puedo decir desde este momento. Este gobierno sigue usando el sistema Pegasus.
Si AMLO desapareciera hoy, no veo a alguien que pudiera tomar las riendas, sería un caos. Miran, el caos ya lo traemos, nada más hace falta localizar las riendas, porque tampoco está. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por su presencia. Les invito a todos, pasen la voz. Estamos en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Pasa de las 6:45 a 9 de la mañana. Paso. No show, Pedro. Siempre quise ser comediante. Eh, Paso todos los días de lunes a viernes, de 6:45 a 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Tengo junto conmigo a un equipo de colaboradores extraordinario. Me siento muy orgulloso de todos. Me siento también muy orgulloso de, de todos mis técnicos, de mis creativos, la parte tecnológica, de los realizadores, de mi equipo de promoción y ventas, de mis hijos, de muchos, aunque no son mis hijos, pero siempre a todos, con gran cariño y desde aquí, a todos, les agradezco el que estén detrás de mí en esta emisión de Pedro Ferriz de Con. Y también decirles que vamos a hacer un esfuerzo constante para seguir creciendo nuestra programación. Ya nos llevamos un descalabro, pero eso no quiere decir que no tengamos como para seguir luchando. ¿Por qué lees solo las burlas y no las preguntas directas? A ver, Luis, dime una pregunta directa con mucho gusto. Luis, espero. A ver, una pregunta directa. Tiene razón el jefe Diego. Palacio Nacional se encuentra Tartufo y sus marionetas. Un abrazo enorme. María de la Torre, igualmente gracias. Shisenko, gracias por ser, muchas gracias. A ver, ¿qué pasó con la pregunta directa? Estamos de barata. Contesto la primera pregunta directa que me pongan. Con mucho gusto. Nos sentimos muy orgullosos de ti porque eres excelente periodista y analista. Manda saludos a mi señora Isamar en Cancún. Erika, ahí está. A Isamar, gracias por ser como eres. Central FM Equilibrio. Ah, sí. Estamos en centralfmequilibrio.com, centralfmequilibrio.com y nuestras estaciones hermanas asociadas. Tu cabello se lo llevó el otoño. Qué bonita frase, Jorge. Esa me gustó. ¿Cuál crees que sea la estrategia que haciendo AMLO en su revocación? Es la misma estrategia, ya, si quieren con esta me despido. Es la misma estrategia de todos los gobernantes de izquierda. Esa estrategia de la revocación de mandato la hizo Hugo Chávez. Esa estrategia de revocación de mandato la hizo Nicolás Maduro. Esa estrategia de revocación de mandato la hizo Fidel Castro. Es una forma de convocar a un proceso magno de manipulación en una sociedad susceptible a ser manipulada. Pero si mantenemos intactas a las instituciones electorales, yo espero que para marzo del año que viene, cuando salga el tema de la revocación de mandato, salga en positivo. Revoquemos el mandato al presidente de la República. Ahora, falta que salga, porque no es un asunto sencillo. Falta que salga. Pero en caso de que se diera, en caso de que hubiera un sí a la revocación del mandato, si tenemos las instituciones electorales fuertes, se podría sostener el resultado. Ahora, hay otro problema. Desde el punto de vista constitucional, la figura
de revocación de mandato como tal no existe. Hay la posibilidad de que en caso extremo se diera en un estadista, en un presidente de México, un evidente proceso de traición a la patria. ¿Cuántas veces ha traicionado a la patria el presidente López Obrador? Y ahí yo creo, o sea, desde mi punto de vista, y además, les voy a decir algo, me estoy moviendo con todos los círculos habidos y por haber en México para que nos concentremos en la revocación de mandato y mandemos a este loco, por lo menos en números, a que se vaya de la presidencia antes de que su sexenio termine. Ese es un compromiso que estoy asumiendo. Bueno. Ya nos encaramamos aquí en broncas, ¿verdad? ¿Qué opinas de la babosada de Marcelo Ebrard de demandar a las fábricas de armas en los Estados Unidos? Hay un principio juarista que reza cada rato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahorita, Luis, ahorita. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si en los Estados Unidos se fabrican armas de manera libre, el problema es de México, el momento en que el arma entra a México, porque algo permite que esa arma entre a México, por aduanas, por contrabando, por corrupción, pero entra a México. Entonces lo que dijo Marcelo Ebrard pues, es un distractor. Me estabas preguntando el tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht lo tiene el presidente López Obrador aquí y no lo va a mover porque ese es parte del pacto que tiene con el presidente Enrique Peña Nieto. O sea, el gobierno del presidente Peña Nieto tuvo a Odebrecht hasta acá. Se metió en poliuretanos, en distribución de agua, en proyectos macro, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, en plásticos, en una serie de actividades. Miles de millones de pesos se manejaron con Odebrecht. Y los manejó Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y, en su caso, Emilio Lozoya y otros. Pero ahí López Obrador no va a tocar nada. Vamos a pensar, 2018, ganas las elecciones. ¿Qué tienes que hacer en un país como el nuestro, con un presidente como el que se iba, para que dejara pasar a López Obrador y tomar el poder? Un acuerdo. Y este le daría impunidad a Enrique Peña Nieto y a sus principales colaboradores. Entonces, Odebrecht es intocable. Y yo les aseguro que ni Emilio Lozoya, ni Videgaray, ni el propio expresidente Peña serán sujetos de nada. Pues sí. No, no es la luna. Esto que está aquí es una lámpara. Pero no, de hecho la luna ahorita está a punto de ser luna nueva, es decir, de no verse.
mejor que explique Ebrard de las pipas. Pues tendría que hablar con su hermano, ¿no? Con el hermano de Ebrard. Se llama Fabián Ebrard. Él puede explicar lo de las pipas. Y otra cosa les digo de Marcelo Ebrard. Le encanta la lana. Chisenko, cuando vino el principio del gobierno de López Obrador, se tuvieron que comprar pipas porque el presidente cerró los ductos de petróleos mexicanos. Se compraron casi 700 pipas. Las compró Marcelo Ebrard y se llevaron una carretada de dinero. ¿Dónde están las pipas? ¿Quién sabe? Bueno, ahora sí voy y espero no haberlos ya aburrido. Y como siempre, Exalto López evita hablar de Peña. Compró una cantidad inmensa de pipas que nunca se vieron. Para entonces, ni los 6 millones que votaron en la consulta votarían a su favor. Eso es un hecho y una realidad. Bloqueen a Francisco Torres. A ver. Bueno. Ahora sí ya. Ah, oigan, mañana, no lo vayan a decir, pero es cumpleaños de mi vieja. Y estoy muy contento porque tendré el privilegio de consentirla. La voy a llevar a comer a un lugar muy bonito, muy rico. No le voy a dar frijol con gorgojo, no. Voy a darle lo que quiera y, y la voy a hacer muy feliz el día de mañana. Sí, es el cumpleaños de mi esposa. 6 de agosto. Un 6 de agosto que para mí es una fecha muy marcada. ¿Qué va a haber de merienda? Nada, nada. Cierro la boca. Cierro mis ojos. Cierro la boca. Gracias, gracias, Connie. Queremos pastel. Les mando un abrazo. Con mucho cariño. Descansen. Tengo 42. Arriba, Pedro. Gracias, Luis. ¿Qué opinión te merece Alfredo Jalife? Es una persona complicada. Gracias. Que tengan ustedes buenas noches.